Hola, ¿qué tal? Bueno, finalmente estamos ya en nuestro tercer y último video de esta serie que te enseña a cómo deberías tú crear un documento siguiendo las normas APA. Y ahora nos toca hablar del aspecto que, bueno, creo que es más importante para todos, ¿no? O sea, que viene a ser toda la parte del cómo se escribe un documento. Repasando rapidito, habíamos aprendido a hacer la carátula, hemos hecho las hojas del resumen, la tabla de contenido y los índices, y nos habíamos quedado, después de crear una tercera sección y de cambiar la numeración, con la parte de lo que es el documento. Entonces, para cuando tú tengas que escribir un documento según las normas APA, el contenido puede variar mucho, pero el cómo se escribe no. Entonces, para esto me voy a ayudar mucho en lo que he obtenido a través de la investigación sobre el cómo se debería escribir estos documentos. Y lo primero que he encontrado es que, sin importar si esto es un título o un subtítulo, todas deberían de tener el tamaño de 12 puntos. Es algo que vale la pena admitir, yo no conocía antes, pero bueno, ya lo verifiqué. Así que vayamos al inicio. De manera general, todos los documentos deberían contar con tu primer capítulo, que es la introducción. Entonces nosotros lo vamos a hacer así. Para que esto salga bien, vamos a manejar esta pestaña o esta ventana que son de estilos, y vamos a modificar uno por uno. El primero que nosotros habíamos modificado era el texto normal, que era para escribir cualquier cosa en el documento. Y ahora vamos a modificar lo que dice aquí, que es el título 1. Nuevamente, como lo habíamos hecho hace rato, le hago clic derecho en le hago clic derecho y le hago clic en modificar, y empezamos a cambiar. Entonces el título 1 sigue siendo en letra negra o el color automático, maneja negrita, como habíamos dicho es texto de 12 puntos, y es Times New Roman, siempre va a ser así. Además este viene centrado y tiene un espacio doble. Entonces yo le hago clic en aceptar, y como puedo ver en la ventana de estilos, el título 1 ha sido modificado, y cuando yo le haga clic acá y vuelva a hacer clic en título 1, esto automáticamente se va a centrar, va a estar en negrita, Times Roman y texto 12. Entonces yo aquí voy a colocar el capítulo 1. Otra cosa que he aprendido es que, a pesar de que sea el texto en primer nivel, esto no se escribe todo en mayúsculas, sino como lo estamos haciendo acá. Por norma, o en realidad por reglamento, nosotros escribimos el número de los capítulos en números romanos. Esto va a cambiar según la institución en la que estés trabajando, y este corresponde a la introducción. Si bien no sé qué me pasa, ahora sí, no he escrito muchas palabras, vale la pena aclarar la regla cada vez que tú escribes una palabra. Por ejemplo, introducción del contenido, debería mantener esa variación de la primera letra en mayúscula, pero esto solo funciona en el título 1 y en el título 2. Como vamos a escribir más capítulos, después lo repasamos. Una vez que he terminado de escribir el nombre del capítulo, aprieto Enter y yo voy a notar que el estilo vuelve a ser el texto normal. Entonces yo aquí podría empezar a escribir. Entonces, por ejemplo, escribo: puedo empezar a escribir. Entonces, si se dan cuenta, todo vuelve a ser de nuevo Times New Roman 12, justificado y sin negritas. Y eso es una ventaja que tiene el tema del manejo de estilos. Además, vamos a dejar de lado un rato esto y retrocedemos. Si yo he creado mi tabla de contenido y los índices como debe ser,
Cuando yo le haga clic acá y le haga clic en actualizar tabla, si no te aparece esta ventana, tú le puedes hacer clic derecho, también está acá la opción, y le hago clic en actualizar campos. Si se dan cuenta, el capítulo 1 se llena de manera automática y me indica en qué página está. Entonces, esto solo funciona si tú has modificado o estás utilizando los estilos que hay en esta ventana. Entonces, seguimos adelante. Y otra ventaja que tiene el generar esto de manera automática es que si tú le haces clic acá, apretando la tecla control y le hago clic, me lleva directamente al capítulo, lo cual es una ventaja para temas de navegación. Entonces yo sigo escribiendo y digamos que no sé qué, perdón, me disculpo, ya está. Aquí hay un pequeño error en el tema de mi documento, pero ya es por la versión del Word que tengo. Pero de nuevo, entonces nosotros aquí escribimos el documento y bueno, le damos la introducción que se merece. Una vez que nosotros terminemos, hayamos acabado la página o no, de nuevo, esto ya es por consenso en los lugares que he investigado, yo debería empezar el capítulo en una nueva página. Hay muchas otras personas que están de acuerdo en que un nuevo capítulo se debería escribir en la misma página, pero de nuevo, para no generar conflicto, yo aprieto control, enter, y en mi caso, por la normativa de la institución, yo creo o escribo un nuevo capítulo en una nueva página. En fin, aclarado esto, entonces yo puedo volver a escribir un título. De nuevo, como la configuración ya está hecha, hago clic en título 1 y por ejemplo le puedo poner el capítulo 2. De nuevo recordando que esto es números romanos para mí. ¿No ves? Si tú no lo escribes así, adelante. Entonces nosotros vamos a usar de ejemplo que este documento es una monografía, así que después de la introducción debería venir el desarrollo de tu documento. Entonces tú aquí, por ejemplo, si esto es un trabajo de grado o un trabajo de investigación, el capítulo 2 podría ser tranquilamente tu marco teórico. Pero en fin, en este caso le llamamos desarrollo y aquí vamos a colocar toda la información de nuestra investigación. A partir de acá, si bien no es tema de reglamento de la norma APA, sí es reglamento de la institución, yo tengo más o menos libertad de escribir unas 20 páginas. En especial, como esto es una monografía, con 20 páginas esto es suficiente. Pero en fin, entonces de nuevo yo aquí podría escribir, entonces pongo y bueno, continúo escribiendo y bla bla bla. Ya sea esto con el nombre de marco teórico o de desarrollo, es bastante probable que tú vayas a necesitar citar a un autor. Lo que vamos a recordar es que nosotros le habíamos puesto un copyright, indicando que todo lo que está escrito en nuestro documento es de nuestra autoría. Así que para evitar el tema de restringir lo que son los derechos de autor, yo debería de asignar la autoría correspondiente a cada uno de los autores a los cuales yo haya recurrido. Esto la norma APA y la mayoría lo conocemos como una cita. Entonces, cuando tú vas a citar según las normas APA, hay muchos estilos. Lo que yo voy a hacer es, una vez terminado el documento, lo voy a cargar como un PDF y lo voy a compartir aquí en la descripción del video y también va a estar en el blog, que también el blog va a estar en la descripción del video. Y voy a colocar en este capítulo una serie de listas sobre cómo se debería citar a un autor.
nosotros lo vamos a hacer súper rapidito, justamente para aprovechar el cómo se escribe la bibliografía. Entonces imaginemos que la siguiente frase yo la he sacado de un libro, ¿no? Entonces dice lo siguiente, ¿no? Es alguien que se ríe. Entonces, si tú esto no lo escribiste, de nuevo tú deberías citarlo. Así que el Word te permite hacerlo de manera automática en la pestaña de referencias, cosa que hemos utilizado para escribir la tabla de contenido y los índices. Entonces, cuando tú vas a citar, vienes a esta ventana donde dice citas y bibliografía, y lo que haces es insertar una cita. Si se dan cuenta, aquí está vacío porque, bueno, mi documento no tiene ninguna fuente hasta este momento, así que yo le puedo hacer clic en agregar una nueva fuente. Si no, yo le puedo hacer clic en administrar fuentes en el caso de que quiera añadir varias a la vez. Si yo le hago clic en administrar fuentes, por ejemplo, acá me aparece una lista de todos los libros o autores a los que he citado en algún momento, y acá está la lista de libros o de fuentes que está utilizando el documento. Vale la pena hacer notar que son cosas diferentes. Entonces, si hago clic acá en el que dice lista actual y marco nuevo, entonces voy a agregar una nueva fuente. Word ya tiene las configuraciones básicas sobre la bibliografía según las normas APA y varios estilos. En este caso es el que nos interesa. Y lo único que tú tienes que marcar es el tipo de fuente a la que estás recurriendo, en el sentido de que hay varias fuentes además de un libro. Entonces aquí tienes libros, artículos, informes, sitios web, etcétera, ¿no? Una película, una entrevista, que son, bueno, los casos más comunes a los cuales recurrimos. Entonces vamos a imaginar que yo he consultado un libro. Entonces, una vez que tú marcas, hagamos un ejemplo, una vez que tú marcas la fuente que has recurrido, estos espacios van a cambiar. De nuevo, marco el libro y esta es la información que yo debería añadir para citar adecuadamente a un autor. Lo primero que te va a pedir, obviamente, es el nombre del autor. Aquí te da un ejemplo, en el que por ejemplo, es el caso de cuando hay varios autores. Pero a mí no me gusta escribir directamente esto porque siempre genera conflictos, así que yo le hago clic aquí en editar. Si tú le haces clic en editar, tú vas a poder poner un nombre de manera adecuada y te ayuda a distinguirlo. Les doy un ejemplo. Digamos que el libro es mío y estoy citando mi libro. Entonces aquí me pide que ponga los apellidos. Aquí me pide que ponga el nombre. Y también me da espacio para un segundo nombre, que en la mayoría de libros, por ejemplo, esto es una abreviación. Entonces aquí yo debería colocar. Hasta ahí estamos bien. Entonces yo le hago clic en aceptar y ya me aparece como nombre. Si por ejemplo son varios autores, seguiría repitiendo esta operación y agregaría todos los autores sin ningún problema. Una vez que tienes la lista de nombres que necesitas para citar tu libro, tú le haces clic en aceptar y ya de manera automática esto se escribe como debe ser. Entonces había sido Ramos Alcázar, primero los apellidos, una coma, de ahí los dos nombres y cerramos con un punto y coma. En el caso de que, por ejemplo, tú recurras al informe de una institución, donde usualmente no hay un nombre de un autor, tú marcas acá donde dice autor corporativo y aquí puedes poner el nombre de la empresa a la que estás recurriendo y esto se va a bloquear. Pero en fin, imaginemos que el autor es una persona. Aquí deberías poner el título del libro. De nuevo, aquí te da un ejemplo. Es más, vamos a usar el mismo nombre del ejemplo y digamos que el libro se llama Cómo escribir una bibliografía. Pero le vamos a poner un documento con APA. Hasta ahí estamos bien. Entonces aquí debería venir el título del libro, el año en que se ha publicado el libro, digamos que el libro es bastante reciente, la ciudad, en este caso es La Paz, y la editorial. Entonces aquí te da un ejemplo, entonces yo le voy a poner la misma editorial.
Hasta ahí estamos bien. Entonces estos son los campos necesarios para poder dar de manera adecuada un libro. Si todavía tienes más información, vale la pena que tú le hagas clic acá que dice mostrar todos los campos, y esta vez la lista se pone un poco más larga y te muestra todo lo que tú podrías añadir. Por ejemplo, el número de páginas de edición en el que se ha obtenido el libro, pero no te lo recomiendo porque, por ejemplo, aquí te muestra el URL y cosas por el estilo que no corresponden al cómo se cita un libro. Lo que hace el Word es que si tú marcas esto, te muestra todos los espacios que puede aceptar. Así que lo voy a desmarcar y con esto nos vamos a conformar. Entonces, una vez que tengo esto, le hago clic en aceptar y como podemos ver ya tengo un libro en mi lista de referencias. Lo que te tocará hacer es añadir todos los libros correspondientes a los cuales tú has consultado. Ahora sí puedo cerrar y volvemos a lo que estamos. Como esta no es una buena frase para citar, vamos a imaginar que esto salió de mi libro. Entonces yo lo voy a marcar y le voy a hacer clic en insertar cita. Si no quieres, también no es necesario que lo marques, sino te vas justamente al final. Y cuando yo le haga clic en insertar cita, acá me va a salir la lista de todos los libros que yo he añadido. En este caso solo tengo uno. Entonces yo digo que esto ha salido de acá y automáticamente se pone mis apellidos y el año en el que salió, que es la forma en la que se cita un documento. De nuevo, hay muchas formas de citar un libro, no simplemente esta, pero esto va a depender de la cantidad de texto que tú estés citando, si esto ha sido una referencia directa o indirecta, y bueno, un montón de situaciones que de nuevo, aclaro, voy a añadir en este capítulo, en el documento que les voy a compartir en el video que está en la descripción. Lo otro que yo debería añadir, en especial si este autor lo voy a utilizar en varias secciones, es hacerle clic a la cita, hacerle clic a esta flechita que dice opciones de cita y a editar cita. Si yo hago esto, ahora me va a permitir añadir una página, por ejemplo, que esto ha salido más información, e indicar que, por ejemplo, esto salió de la página 34. Le hago clic en aceptar y esto se llena de manera automática. Si, por ejemplo, tú sigues recurriendo a la cita de un autor y tú vas a tener un texto de más de 40 palabras, entonces las normas te sugieren que primero coloques el autor. Entonces nosotros vamos a poner así: como David Ramos indica en su libro, le pongo 2 puntos y aquí está la cita. Si se dan cuenta, en este caso yo ya he utilizado el apellido del autor, entonces no tiene sentido, de nuevo le voy a hacer clic en insertar cita y demás, que vuelva a repetir esta información. Entonces lo que yo hago es clic en editar cita y, por ejemplo, aquí me dice que quiere suprimir información. Entonces no se coloca el título y tampoco esta vez quiero colocar el autor porque de nuevo esto está aquí arriba. Sí quiero que esté el año y también voy a añadir la página. De nuevo es la página 34. Entonces, si se dan cuenta, esto ha cambiado y ahora está yendo en armonía con el cómo debería citarse. De nuevo, en el caso de que esto tenga más de 40 palabras, que es lo que estamos imaginando. De esta manera, y jugando con lo que es la edición de la cita, tú vas a poder citar los textos de manera adecuada, de nuevo siguiendo la normativa. Entonces, por este lado, creo que tenemos salvado lo que son las citas. Imaginemos que ya le hemos puesto una buena introducción a nuestro capítulo y ahora nosotros necesitamos de un subtítulo o de un título de otro nivel. Entonces vuelvo aquí a inicio y esta vez configuro lo que es el título de segundo nivel. O sea, ya no es un capítulo, sino es un subtítulo. Le hago clic en modificar y de nuevo lo pongo en negrita, de tamaño 12, tipo de letra Times New Roman. Ya no es centrado, sino es alineado a la izquierda
sigue teniendo doble espacio. Entonces, si yo hago clic en título 2, así es como debería yo escribir un título de segundo nivel. Entonces coloco el 2.1 y digamos que son los conceptos generales, o bueno, el nombre que tú quieras ponerle. Entonces la norma te dice que una vez que tú tienes esto, nuevamente cada vez que tú escribas una palabra deberías empezar con mayúscula. De esta manera se va a distinguir cuando es simplemente texto y cuando es un subtítulo. Aprieto Enter y de nuevo el texto vuelve a ser normal. Eso significa que ahora esto está justificado y ya voy a entender que este es un subtítulo. Puedo seguir añadiendo, digamos aquí hay escrito, ahora añado un segundo subtítulo. Aquí sigo escribiendo, añado un tercer subtítulo. Ahorita explico por qué estoy haciendo esto. Y bueno, una vez que yo termine de escribir mi documento, no me voy a olvidar que tengo una tabla de contenido, que si bien es automática, no se actualiza de manera automática. Entonces si yo le hago clic en actualizar y como pueden ver, todo lo que yo haya escrito, el capítulo 1, el capítulo 2 y sus subtítulos empiezan a rellenarse. De nuevo, esto ya es de manera automática, la numeración, y esto solo funciona si yo manejo tanto título 1 como título 2 y el título 3 en el caso de que esto tenga un subtítulo de un nivel inferior. De la misma manera que con las diferentes formas de citar, voy a añadir también acá al documento final una lista o un ejemplo de cómo se escriben cada uno de los subtítulos de primero, segundo hasta el quinto nivel, que es donde todavía la norma está definida. Entonces, en el documento que va a estar en la descripción, ustedes van a poder acceder. Quiero cerrar esto de acá, llenando la información justamente de lo que son mis índices, porque esto todavía está vacío. La tabla de contenido ya tiene información, pero los índices no. Entonces, vamos a imaginar que nosotros hemos utilizado una figura de un libro, digamos que es esta estrella. Hasta ahí estamos bien, que explica parte de mi teoría, pero como esto no es mío, lo tengo que citar y además, aunque sea mío o no, esto debería tener un nombre porque esta es una figura para su correcta ubicación. Entonces, una vez que tenga la imagen que quiera, yo le hago clic y me voy a referencias y esta vez utilizo el tema la ventana que tiene el nombre de títulos. Yo le hago clic aquí en insertar título y aquí me va a preguntar un montón de cosas. Aquí te muestra cuál va a ser el título de tu imagen. Por ejemplo, esta es mi figura número 1, que es estrella. Le doy un nombre correspondiente, pero nosotros recordamos del video anterior que no manejamos el rótulo de ilustración, sino el de figura, entonces le cambio. Como puedo notar, aquí se cambia de manera automática. La posición, tú puedes colocar este título encima o debajo de la selección, y de nuevo es otro problema con el tema de las normas APA, porque bueno, hay unos que dicen que se pone encima, otros debajo, etcétera. Así que yo en lo personal lo coloco encima. De nuevo, si tú no lo haces así, lo modificas y no tenemos problema. Pero de nuevo, siguiendo mi formato, nosotros lo vamos a colocar encima y le hago clic en aceptar. Una vez que tengo esto, aquí está el título de mi figura y yo lo voy a centrar para que esté al tamaño adecuado y le voy a cambiar el color de la letra, que debería ser negro. Entonces de esta manera yo he añadido una figura a mi texto. Una vez que tengo esto, también las figuras deberían tener una fuente en el caso de que yo haya sacado esto de un libro. Si la fuente es mía, lo pongo aquí elaboración propia, pero si he sacado un libro, de nuevo aquí debería mencionar el autor, el año y la página de la cual se ha extraído la información y la pongo en el centro. Entonces de esta manera mi figura está debidamente presentada.
Antes de mostrar cómo queda esto, vamos a imaginar que en la página número 3, porque ya hemos hecho muchas cosas acá, hemos añadido otra figura. Entonces, digamos, vamos a poner esta de acá y repito entonces la operación. Marco, me voy a referencias, insertar título, esta vez es la figura número 2. Y de nuevo, si yo mantengo el mismo rótulo, la numeración se pone de manera automática. Esta es una elipse. Esto es encima de la selección. Y de nuevo, acomodo esto como tenga que ser. Lo pongo al centro. Lo pongo negrito. De nuevo, acomodo esto como tenga que ser. Y pongo la fuente. De nuevo, autor, año y página. Pongo en el centro y tenemos, al igual que una figura, tú deberías nombrar de manera adecuada una tabla. Entonces vamos a crear así una tabla cualquiera que tiene información muy valiosa. Me voy a referencias, le pongo un título, pero esta vez en vez de que sea una figura, esta es una tabla. Entonces lo hago notar. Esta es la tabla número 1. Entonces pongo datos del 2019, por ejemplo, es el título que yo le voy a colocar. De nuevo lo mantengo encima, lo pongo en el centro, le pongo con negro. Aquí abajo escribo la fuente. Ustedes lo rellenan y lo mismo, pues lleno todas las tablas y les doy el nombre adecuado. Y para terminar, en la página número 4, lo que yo voy a hacer es añadir una ecuación. Entonces me voy aquí a insertar y a insertar ecuación, porque de nuevo tengo un índice. Como esta vez no es mi intención enseñarles cómo escribir una ecuación, les sugiero que investiguen mucho esta herramienta, es bastante útil. Yo voy a poner una ecuación que viene aquí por defecto. Entonces digamos que esta la fórmula cuadrática la colocamos acá. Entonces de nuevo lo marco, hago clic en referencias, insertar título, pero en vez de que esto sea una tabla, esto es una ecuación y le doy el nombre. Fórmula cuadrática. Esto es encima de la selección. De nuevo le pongo con negro y le doy la respectiva fuente. Y de nuevo ustedes lo terminan. Cuando yo ya haya terminado de escribir mi documento, habré añadido varios subtítulos, varios títulos, varias figuras, tablas y ecuaciones. Entonces lo último que tendría que hacer es actualizar mi tabla de contenido. En este caso no he añadido más. Y actualizar todos mis índices. Aquí le hago clic derecho, actualizar campos, y como pueden ver aparecen las dos figuras que yo he colocado. Hago clic en las tablas y de nuevo actualizo también las ecuaciones. Entonces de esta manera yo ya he añadido mis índices correspondientes de todo el trabajo que he desarrollado. Una vez que yo termino esto, aprieto Control y Enter para escribir un nuevo capítulo, que esta vez va a ser mi capítulo número 3. Entonces, usualmente si tú escribes una monografía, este debería ser el capítulo de las conclusiones, pero para el trabajo que vamos a hacer, este va a ser el capítulo del cuestionario, en los cuales, bueno, habrá que responder una serie de preguntas en base a la investigación. Entonces yo aquí doy todas las respuestas correspondientes. Ahí están mis respuestas. Y una vez que termine, aprieto nuevamente Control Enter y cierro con mi documento. De nuevo, dependiendo del tipo de trabajo que tú vas a hacer, deberías, por ejemplo, añadir conclusiones, recomendaciones, por ejemplo, tu marco práctico, etc. Pero bueno, eso ya es simplemente añadir nuevos capítulos a través del título 1. Para terminar, nosotros vamos a añadir nuestra última página. Esta debería ser tu última página y es la bibliografía o trabajos citados
o referencias. Según las normas APA creo que maneja el término de referencias, si no me equivoco, si no me corrigen. Pero bueno, nosotros manejamos, en mi caso, el nombre de bibliografía. Entonces en esta página, por última vez me voy aquí a referencias, pero esta vez vuelvo a la ventana de citas y bibliografía y hago clic en añadir bibliografía. Entonces aquí la tenemos. Si quieres llamarlo bibliografía, hazle clic acá. Si quieres llamarle referencias, le haces clic acá. O si quieres darle el nombre de trabajos citados. Yo doy clic en bibliografía y esto también se genera de manera automática siempre y cuando tú en este botón de administrar fuentes hayas colocado todas las fuentes a las que has recurrido. Si tú no has añadido más fuentes, como es mi caso, únicamente va a aparecer las que mencionaste. Así que te sugiero que tengas mucho cuidado con el tema de añadir todas las fuentes y citarlas a través de este botón, porque si no, tu bibliografía va a quedar en blanco y bueno, esto tú tendrás que hacerlo a mano, que si bien no es tan complicado, hay que tener cuidado con el tema de que estos se ordenan alfabéticamente y cómo se escriben los espacios. Bueno, como esto es automático, esta vez nosotros no nos preocupamos, pero es más o menos como debería quedarte la bibliografía. Entonces, de esta manera es como nosotros tenemos un documento en el cual estamos siguiendo lo que es la normativa APA, ¿no? Para terminar, como habíamos escrito el capítulo número 3, actualizamos nuestra tabla de contenido y debería aparecer. También aparece el tema de la bibliografía. Entonces, espero que este video les haya servido y al menos tengan ya una idea bastante general y básica de cómo crear sus documentos. Mi recomendación es que siempre ustedes lo creen por su cuenta, no intenten descargar de otros lugares porque siempre hay algo que cambia o que bueno, uno lo va a cambiar. Así que para evitar conflictos vale la pena crearlo por tu cuenta y estar seguro de qué es lo que estás haciendo y cómo lo has hecho. Muchas gracias y hasta la próxima.